Jornada de conferencias del Grupo de Investigación Ingeniería y Sociedad. Hoy nos acompaña la profesora Laura Cárdenas con un trabajo que acaba de presentar en el iForce en Chile en 2023, que es la Federación Internacional de Investigación de Operaciones. El trabajo se llama Plataforma de Simulación para la Evaluación de la Sostenibilidad en el Transporte Urbano. Laura, como saben, es docente de nuestro departamento, docente vinculada. Además es magíster y doctora en Ingeniería de la Universidad Nacional y también es ingeniera de sistemas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Como saben, estos espacios tienen como unos lineamientos que se caracterizan porque vamos a tratar de tener los micrófonos y las pantallas de todos desactivadas, excepto la de obviamente la ponente. Yo ahorita desactivo el micrófono y mi pantalla. Lo otro es que las preguntas las vamos a resolver al final de la sesión. Para ello pueden alzar la mano a través del sistema. Vamos a tomar asistencia y para eso les vamos a hacer llegar un link. Y finalmente queremos decirles que, pues, que la charla va a quedar grabada. Esto se sube en la página web del grupo para que cualquier persona en cualquier momento en el futuro pueda ver esta charla. Pero por eso también es importante que ustedes sepan, porque cualquier interacción que ustedes tengan pues va a quedar registrada. Y por eso, dado que ustedes están con nosotros y si deciden quedarse, nosotros damos por descontado que ustedes avalan esta grabación. Entonces, no siendo más, yo le doy la bienvenida como a Laura. Voy a dejar de compartir pantalla para que tú puedas empezar a... Espérate, a ver, ¿cómo está compartiendo pantalla? Espérate que, ¿dónde está? Voy a detener el video y vamos a dejar de compartir. Listo, casi no lo encuentro. Bienvenida entonces, Laura. Listo, muchas gracias, Dani. ¿Me confirman? ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia a la presentación que tenemos hoy en las jornadas del Grupo Ingeniería y Sociedad. En esta ocasión, estoy yo aquí presentándoles un trabajo con el que estuve participando, como les mencionó el profe Daniel, en el evento iForce. Esta fue la presentación que utilicé ese día en la charla, fue el 14 de julio del 2023. Es un evento, es el evento pues más importante, es el evento mundial más importante de la comunidad de investigación de operaciones. Desde mi experiencia, yo nunca había estado en un evento mundial de la comunidad de investigación de operaciones. Era mi primera vez en un evento de este tipo. Y bueno, entonces voy a comentarles, pues les voy a presentar lo que hicimos ese día en el evento, lo que teníamos de resultados de un proyecto de investigación en el que venimos trabajando. Yo digo venimos pues porque en realidad es un proyecto en el que ha trabajado mucha gente, y poco a poco hemos ido cambiando o hemos entrado, salido. Bueno, yo siempre he estado, pero han entrado y salido diferentes personas. Es un proyecto de investigación del Departamento de Ingeniería Industrial. Entonces, el trabajo que presenté en el evento en Chile era plataforma de simulación para la evaluación de la sostenibilidad en el transporte urbano. Entonces queríamos, o la charla tenía como objetivo enfocarnos en esa plataforma de simulación. Pues bueno, esta charla la iniciamos o la inicié hablando un poquito sobre dos palabras que están ahí sombreadas en sus pantallas, que es sostenibilidad y transporte urbano. ¿Y por qué sostenibilidad? ¿Por qué transporte urbano dentro de todo este trabajo? Entonces voy a empezar hablando sobre esos términos. Entonces el término de sostenibilidad
en realidad viene de más atrás y viene desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que yo creo que la mayoría de ustedes ha escuchado algo sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para los que no han escuchado absolutamente nada, les cuento, son 17 objetivos, son los objetivos que se establecieron a nivel mundial para tratar de conseguir unas metas específicamente o preocupándonos por el desarrollo sostenible. Y ahí entonces encontramos objetivos como el de la pobreza, el del hambre, por el agua, pero en particular para este proyecto, para esta presentación, nosotros queremos hacer zoom en el objetivo número 3, que habla sobre ese bienestar y sobre la salud. Específicamente, cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible tiene una serie de metas. Una de ellas, de este objetivo de desarrollo número 3, es que para el 2030 se debería reducir el número de muertes. Y bueno, todos estos químicos que hay en el aire y en el agua y que tienen que ver con la contaminación. Este objetivo, pues la idea es promover ese bienestar para todas las edades. Teniendo esta meta aquí presente, pues hay una palabrita que yo le sombreo en esa meta y es que tiene que ver con el aire y específicamente también con el tema de la contaminación. Dejemos eso ahí en el tintero y pasemos por aquí a otra vez a nuestros objetivos de desarrollo sostenible y concentremos la mirada en el objetivo número 11, que habla de las ciudades sostenibles, ciudades y comunidades sostenibles. Pues bien, ese objetivo, dentro de sus metas, también tiene que se quiere reducir los impactos ambientales per cápita pues en las diferentes ciudades, pero ojo, prestando atención en lo que tiene que ver con la calidad del aire. Entonces, a pesar de que hay muchos objetivos, estos objetivos empiezan a tener relaciones entre ellos. Y entre los dos que les presenté en este momento, pues el tema de la contaminación y la calidad del aire están relacionados, están comunes. Bien. ¿Y qué podemos decir del tema de la calidad o del aire, de la contaminación del aire? Pues bueno, la mayoría de las ciudades exceden los límites de contaminación establecidos pues por la Organización Mundial de la Salud, perdón. Y en muchas de ellas estos niveles son 10 veces mayores. Entonces, tenemos una problemática con respecto a la calidad del aire en la gran mayoría de las ciudades. Y digamos que para nuestro contexto aquí en Medellín, es una situación bastante evidente. Digamos que nosotros cada cierta periodicidad vemos en los periódicos las alertas por la calidad del aire. Pero bueno, si nosotros tenemos eso, que hay un problema con la calidad del aire, miramos las causas que tienen que ver con el tema de la calidad del aire, pues entonces analicemos esos contaminantes. Existe una gran cantidad de contaminantes. Acá les muestro una tabla donde hay diferentes emisiones, que son estas que están acá, y esas emisiones tienen diferentes fuentes que las emiten. Tenemos las franjas azules que representan las fuentes móviles. ¿Y qué hacemos alusión con las fuentes móviles? Vehículos, trenes, aviones, etc. Y también tenemos fuentes fijas, fuentes aéreas, fuentes biogénicas y los diferentes contaminantes. Si ustedes se fijan en cada uno de los contaminantes, bueno, en la gran mayoría, no todos, pero sí en la gran mayoría y sobre todo los que tienen que ver con calidad del aire, que son PM10 y PM2.5, la franja azul es protagonista. Bueno, ¿y qué es la franja azul? Pues la franja azul son los vehículos, trenes, aviones, en fin. Resumidas cuentas, sector transporte. Entonces, si nosotros analizamos la contaminación del aire y analizamos las diferentes causas, el sector transporte, si bien no es la única, es un participante protagonista. Bien, entonces, ahora revisemos el término de sostenibilidad
de evaluación de la sostenibilidad. ¿Qué pasa con el tema de la evaluación de la sostenibilidad? Pues bien, cuando nosotros formulamos este proyecto, y bueno, digo nosotros porque en esa época pues éramos un grupo grande, digamos que muy ingenuamente hablamos de evaluación de la sostenibilidad. Digo ingenua porque cuando empezamos a investigar en lo que es evaluación de la sostenibilidad, nos llevamos una sorpresa grandísima. Y es que eso es una área de conocimiento enorme. Es decir, el tema de la sostenibilidad es un área grande. Y dentro de ella tenemos la evaluación de la sostenibilidad. Y uno pensaría que eso es una cosa minúscula, pero no. La evaluación de la sostenibilidad es un área bastante extensa que se ha venido trabajando en la literatura. Pues bien, entonces, la evaluación de la sostenibilidad puede entenderse como esa metodología que nos ayuda en la toma de decisiones, en los procesos de toma de decisiones para conseguir esas ciudades sostenibles. Entonces nosotros decimos, bueno, nos puede ayudar porque nosotros estamos tratando de hablar de los objetivos de desarrollo sostenible, la evaluación de la sostenibilidad nos puede llevar por ese camino. Pero bueno, empezamos a revisar y nos dimos cuenta de que era necesario hacer una revisión de literatura. Aló, perdón, por ahí sentí un micro. Valentina, ya. Te voy a silenciar. Ah, bueno, ya. Oh, no. No, no la puedo silenciar porque no soy host. Ya, listo. Entonces nos dimos cuenta que era necesario hacer una revisión de literatura, porque era un área de conocimiento bastante extensa, había mucha información, había que reorganizarla. Y empezamos a analizar metodologías que nos ayudaran a estudiar o a evaluar la sostenibilidad, específicamente en transporte. ¿Listo? Y bueno, ahí nosotros estuvimos trabajando en el proyecto y llegamos, a un gráfico como estos, en donde logramos de alguna manera categorizar la literatura existente en metodologías de evaluación de sostenibilidad en transporte, únicamente transporte. Algunos aspectos, porque ese no es el foco de la presentación, algunos aspectos importantes que sí tienen incidencia en lo que les voy a presentar en la plataforma, son cuando uno habla en términos de sostenibilidad, hablamos de un ámbito ambiental, económico y social. Y adicionalmente nos dimos cuenta que para el tema de transporte existía un gran número de trabajos que tenían un acercamiento por medio de marcos conceptuales, donde trataban de alguna manera hacer una investigación exploratoria, aclarar conceptos, delimitar problemas, pero encontramos también trabajos con modelos un poco más cuantitativos, con un acercamiento un poco más cuantitativo que lo denominamos modelos analíticos. Adicionalmente, encontramos que para el transporte urbano hay una gran cantidad de formulación de indicadores que terminan agrupándose en índices. Entonces, esto fue como en términos generales lo que encontramos en esa revisión de literatura. Si quieren profundizar sobre esa categorización, en Gutiérrez y autores podrían revisar el resto. Entonces, algunas cositas adicionales. Digamos que quisimos analizar cómo se ha comportado la literatura en estos aspectos. Hay mayor cantidad de literatura enfocada en lo que tiene que ver con conceptos, marcos conceptuales, y ya en menor cantidad los acercamientos cuantitativos. Encontramos que de los ámbitos de la sostenibilidad, el ámbito ambiental es más ampliamente estudiado, seguido del económico y el social en menor instancia. Ustedes ven en este gráfico que cada uno de ellos tenemos unas siglas, D y LD. Estamos hablando si el estudio se enfocaba en países desarrollados o en países en desarrollo. Encontramos que la gran mayoría de los estudios están enfocados en países desarrollados y gran parte de los estudios tenían un enfoque o una presentación de indicadores.
Bueno, entonces, ya volviendo a nuestra presentación, espérenme un segundito, ya. Entonces, quisimos adicionalmente con esa, ¿cómo decirlo? Con esa gran cantidad de información que había frente a los indicadores, dijimos, bueno, esto hay que organizarlo de alguna manera. Entonces dijimos, bueno, tal vez con los ámbitos de la sostenibilidad, que es también una de las maneras que usualmente se encuentra en la literatura, establecimos como esos aspectos, indicadores que tienen que ver con lo social, indicadores con lo económico, con lo ambiental y específicamente con el sector transporte también encontramos gran cantidad de indicadores. Y por medio de un análisis llegamos a la conclusión de establecer unos indicadores para la evaluación de la sostenibilidad en el sector transporte urbano. Y este gráfico resume esa presentación de esos indicadores. No es el alcance de esta presentación explicarles en detenimiento cada uno de ellos, pero para que ustedes tengan una idea. Encontramos que en el ámbito social, un indicador que es necesario incorporar es todo lo que tiene que ver con muertes, accidentes, enfermedades. Todo el tema de acceso, que de alguna manera nosotros lo encontramos que una de las maneras específicas es por qué cantidad de viajes se hacen, la calidad del transporte o la calidad del servicio, que encontramos que una manera de cuantificarlo es con el porcentaje de atracción en el uso del vehículo. En la parte económica encontramos una caracterización de aspectos socioeconómicos. El uso de energía es uno de los indicadores más utilizados en la literatura para evaluar aspectos económicos en el transporte, valores financieros y también todo el tema de política. En el aspecto ambiental, definitivamente un indicador que es común en la gran mayoría de la literatura es el tema de las emisiones. Cuantificar todo el tema de las emisiones, los impactos al medio ambiente, el uso de la infraestructura de transporte y por último en la categoría de transporte, todo el tema de la caracterización de la flota vehicular. Pues bueno, esto, resultado de toda esa revisión, entonces dijimos, bueno, y ahora, ¿cómo esto lo vamos a llevar a una plataforma de simulación? Entonces, volviendo a nuestro título de la charla. Entonces, ahora les voy a hablar de esa plataforma. Entonces, algunos supuestos principales de la plataforma. Entonces, encontramos que el sistema de transporte es un sistema complejo, es decir, con múltiples agentes, múltiples relaciones que están estrechamente relacionadas. Entonces, se tomó la decisión de trabajar como herramienta la simulación, específicamente dinámica de sistemas. Encontramos que hay ciertas particularidades y para cada uno de los casos que se quieran analizar. La literatura es más abundante en países desarrollados, entonces quisimos concentrarnos en países en desarrollo, específicamente analizamos el caso de la ciudad de Medellín y en Colombia. Encontramos que había que hacer para el transporte, no se puede hablar en términos generales, pues podría ser, pero era un alcance demasiado complejo para la investigación, entonces nos enfocamos en el transporte privado urbano y trabajamos como horizonte de tiempo hasta el año 2035 y nos enfocamos pues en los vehículos particulares. ¿Cómo construimos esta plataforma? En realidad fue un proceso bastante largo, donde partimos de un análisis del sistema. En ese análisis del sistema estuvimos trabajando simultáneamente varias actividades, que era todo un tema de identificación de variables, identificación de relaciones, adicionalmente todo el tema de la evaluación de la sostenibilidad y todo el mundo con el que nos chocamos de la evaluación de la sostenibilidad representado por esos indicadores. Entonces todo eso hizo parte como de una parte de la trabajo inicial de la plataforma. Luego trabajamos en una construcción de un modelo de simulación, donde era necesario entonces toda la búsqueda de los datos, de las condiciones iniciales de parámetros, establecer todas las ecuaciones matemáticas que estaban en este modelo,
Ahí tuvimos algunas dificultades, sobre todo en los temas sociales de salud, cómo cuantificar el tema de enfermos y todas las estructuras de decisión que estaban en ese modelo. Después viene una etapa de validación del modelo, empezar a revisar comportamientos, esto si está acorde a la realidad o no, hacer análisis de sensibilidad porque también teníamos incertidumbre en muchos parámetros. Es decir, no teníamos certeza de algunos parámetros, entonces teníamos que hacer análisis de sensibilidad para evaluar qué tan pertinente era el valor utilizado. Luego pasamos a una etapa de identificación de escenarios, de empezar a pensar en un usuario, en un posible usuario, cuáles serían esos parámetros de entrada, cuáles serían esos parámetros de salida, qué es conveniente, qué información es conveniente pedirle al usuario, qué información es conveniente mostrarle al usuario. Y luego yo vine a una etapa de construcción de la interfaz gráfica, en donde pues hicimos todo un análisis de corridas, de establecer cómo se podrían visualizar los datos, si estaban acordes o no, y ahí vamos. Ese es el proceso que tuvimos para llegar a esta plataforma. Entonces, a continuación les presento algunos pantallazos de esa interfaz que se construyó, que la denominamos SOS-TM, que es un simulador pues, para la evaluación de la sostenibilidad. Entonces, tiene un primer pantallazo donde se le dan algunas indicaciones generales al usuario de cómo debe manejar la plataforma. También se le presentan en aspectos conceptuales, se le presentan la hipótesis, se le hace una explicación de las principales variables como para que sepa cómo interactuar con el modelo. Y presentamos algunos de los resultados. Digamos que estas plataformas, uno de los principales fines es el aprendizaje que hay detrás de ellas. Es decir, que el usuario pueda aprender del sistema. Y para eso es muy conveniente mostrar comparación entre diferentes corridas. Entonces se le presenta al usuario diferentes variables, el comportamiento en el tiempo, comparado con una corrida base, que es la línea roja, acá es la línea verde, y así sucesivamente en cada uno de los gráficos, para que el usuario pueda ver que dado ciertos cambios, cómo se comporta, si mejora, no mejora, si sigue igual, y pueda entender qué es lo que está ocurriendo allí. También es muy importante todo el tema, recordemos que la plataforma debería facilitar todo el tema de la evaluación de la sostenibilidad, entonces el tema de los indicadores están incorporados por medio de tablas que le permiten visualizar de manera un poco más específica los valores en cada uno de los indicadores de sostenibilidad. Entonces está la categoría de emisiones, cada uno de los contaminantes, en impactos al medio ambiente, cuánto fue el valor que tuvo con su corrida y el que tiene el escenario base, y así sucesivamente con todos los indicadores que les mostré hace un rato en el gráfico. Y algunas conclusiones pues, de todo el trabajo de investigación. Desde la revisión de literatura y lo que tiene que ver con la evaluación de la sostenibilidad, el tema de la dimensión social es una dimensión que hace falta mayor incorporación en la investigación. Digamos que los aspectos sociales también son importantes vincular y sobre todo lo que tiene que ver con el transporte. Encontramos a partir también de esa revisión de literatura que se requieren metodologías que hagan como una evaluación integral, que incorporen diferentes aspectos del sector y no se enfoquen solo en algunos de ellos, y adicionalmente los componentes y los ámbitos de la sostenibilidad. Hay una urgencia por la utilización de metodologías integradas de todos los aspectos de la sostenibilidad en sus estudios. Digamos que la caracterización de los modelos analíticos que se ha trabajado en la revisión de literatura muestra que hay alguna diversidad en las técnicas numéricas o cuantitativas. Sin embargo,
muy pocos de estos acercamientos trabajan una versión un poco más holística de esta evaluación. Esta plataforma hace un esfuerzo o trata de acercarse a cubrir esta brecha identificada en el conocimiento a partir de brindar una herramienta que cubre los 3 aspectos de la sostenibilidad y hace una evaluación específica de un modo de transporte. Ahora, trabajo futuro de esto, hay un montón. Digamos que la plataforma todavía se debe mejorar su interacción con el usuario. La plataforma todavía trabaja o está muy apegada al caso de aplicación que fue la ciudad de Medellín y Colombia. La idea es que hay que llevar esta plataforma hacia una estructura genérica que facilite el ajuste para otros casos de aplicación, específicamente para los países en desarrollo, y ahí se requiere pues mucho más trabajo. Bueno, algunas de las referencias que tuvimos durante la presentación. Y bueno, esto fue lo que hicimos. Agregué por aquí unas foticos del evento como tal. Les cuento que en el evento tuvimos la participación de 3 profes del Departamento de Ingeniería Industrial. Estaba la profe Olga, el profe Juan Guillermo desde el grupo aliado, y desde el grupo Ingeniería y Sociedad pues estuve yo en esta ocasión. En ocasiones pasadas han estado otros profes. Y bueno, de la experiencia del evento, porque bueno, aparte de mostrarles como el conocimiento, creo que también es importante hablarles como tal del evento y de la experiencia que es, en este caso, que fue para mí. Como les dije al comienzo de la charla, era la primera vez que yo estaba en un evento mundial de la comunidad de investigación de operaciones. Digamos que yo había estado en otros eventos de esta comunidad, pero de un alcance menor a nivel colombiano, y que es pues gratamente sorprendida con toda la organización del evento, con la cantidad de asistentes que tenía el evento. Creo que yo tenía mis dudas porque como es un evento mundial, las posibilidades de que las cosas puedan salir mal pueden ser un poco más altas, pero creo que me llevo la sorpresa de que es posible organizar eventos de esta magnitud muy bien organizado, todo el tiempo desde la recepción de los trabajos, que obviamente eso se hizo yo creo que abril, lo que toma los tiempos en una ponencia, y el post, es decir, después del evento, toda la preocupación por la realimentación frente al evento, las charlas magistrales muy bien organizadas, la asistencia masiva de los diferentes, de las personas que habían de todas partes del mundo. Entonces, muy gratamente sorprendida con este tipo de eventos. Digamos que yo no lo tenía en mi radar, o al menos con una concurrencia. Creo que muy sorprendida con la comunidad de investigación de operaciones, y creo que hay mucho que aprender de la comunidad, de la organización, de los eventos. Santiago, yo no conocía tampoco Santiago de Chile, entonces también fue una experiencia muy chévere conocer esta parte de nuestro continente. Entonces, pues bueno, eso es lo que tenía para comentarles el día de hoy con la charla. Y bueno, quedo pendiente para preguntas. Aquí te cedo la palabra, mi querido Dani. Bueno, Eh, muchísimas gracias, Laura. Felicitaciones primero por tu participación en este evento, que es muy importante dentro de la comunidad. Y segundo, felicitarte también por la claridad conceptual y metodológica de tu charla. Antes de ver las preguntas de los demás, yo sé que hay muchas personas que son tímidas, me voy a arriesgar yo a hacerte algunas preguntas mientras los demás ponen sus preguntas, ya sea en el chat o levantan la mano. Entonces, yo quería preguntarte, como que, a ver si nos podrías
profundizar un poquito con respecto al proceso de validación del... O sea, yo quiero preguntarte tres cosas. Una cosa es con respecto al proceso de validación del modelo, si nos podrías decir qué actividades se realizaron. Eso es lo primero. Entonces, si quieres, arranquemos por eso. Bueno, frente al tema del proceso de validación. Entonces, digamos que desde la metodología que trabajamos, que fue dinámica de sistemas, para el proceso de validación hay una serie de pruebas ya establecidas en la literatura. Es decir, la dinámica de sistemas te dice, usted necesita hacer validación de sus modelos. Cuando vaya a hacer validación, aplique estas pruebas. Y hay unas pruebas ya diseñadas. ¿Qué tipo de pruebas se aplican? Entonces, hay una primera parte de validación que es una validación de estructura, es decir, evaluar que los valores que estás utilizando sean valores acordes con la realidad. Suponiendo que tuviéramos la variable gravedad y que usted no tenga por allá 2.5. A ver, hermano, 2.5 no es la gravedad. Entonces, hay una prueba específica que es confirmación de parámetros. En nuestro caso, en algunas variables era fácil, no la gran mayoría. Buscar la información fue bastante difícil y más porque encontramos información en diferentes entes gubernamentales de la alcaldía y de Medellín que tenían un dato y otros otro dato. Entonces ahí tuvimos esa dualidad y nosotros, venga, pero ¿y entonces cuál utilizamos? Teníamos que casarnos con alguno y simplemente hacer la respectiva citación. Entonces vienen todas esas pruebas de estructura. Otra prueba de estructura es mirar que efectivamente las relaciones que teníamos eran. Es decir, si tú relacionas A con B, que efectivamente sea relación A con B, porque tienes una fuente de información que lo establece como tal, que no sea simplemente por tu parecer. Esa prueba se denomina confirmación de estructura. Hay otra prueba que se denomina prueba de consistencia dimensional. ¿Qué quiere decir? Que la prueba de consistencia dimensional, tú tienes que asegurarte que si vas a sumar peras, tienes que sumarlas con peras. Tú no puedes sumar peras con manzanas y obtener peras. Entonces, en nuestro caso, teníamos vehículos, teníamos personas, vehículos con personas, eso no, ¿qué te va a dar? Eso no lo puedes sumar, no hay consistencia dimensional. Esa es otra prueba que se realizó. En la parte de comportamiento, que ya es una validación un poco más avanzada, es decir, cuando tengas asegurada la validación de estructura, puedes continuar con una prueba de validación de comportamiento. Y es empezar a analizar, venga, estos datos que nos están dando, si tienen que ver con la realidad, entonces ahí se hace una serie de pruebas. Por ejemplo, todo el tema también de análisis de sensibilidad, y es que, acá hay que decirlo, hay muchos parámetros que no encontramos. Es decir, buscamos el dato suponiendo número de enfermos con asma en la ciudad de Medellín. No teníamos el número de enfermos. Entonces, ¿qué ponemos? Bueno, entonces ahí uno que hace en estos tipos de modelos, hace un análisis en el que pruebas con un rango de valores qué tan robusto es tu modelo, qué tanto te cambian los resultados frente a cambios en ese parámetro, y tu modelo no debería presentar cambios abismales. Entonces, de manera que si vale 2.5 o 2.6, da lo mismo, no te preocupes. Eso fue como algunas de las pruebas, no voy a profundizar más allí, algunas de las pruebas que usualmente se hacen desde la dinámica de sistemas para todo el tema de validación del modelo. Listo, Laura, muchas gracias. No sé si alguien del público tiene alguna otra inquietud para resolver con Laura. Por favor, levanten la mano o escriben su pregunta por el chat. Laura, yo aprovecho mientras los demás de pronto escriben algo, levantan la mano y te pregunto, digamos que de manera genérica, ¿cuáles fueron como las principales dificultades en tu proyecto? Durante la charla mencionas varias cosas. Primero, que encontrarte con un panorama enorme de lo que es la evaluación de la sostenibilidad. Obviamente el tema de recolección de información fiable debe ser bastante complejo alrededor de
tantos indicadores, tantas dimensiones al interior de cada una de las, de la parte social, de la parte económica, de la parte ambiental e incluso del sector del transporte. ¿Qué otras dificultades viviste o vivieron durante el proyecto? Bueno, es un proyecto bastante atareado, pero bueno, en la parte inicial, es que eso fue, acá después les voy, acá más adelante de pronto alguien les puede hablar un poquito mejor, pero eso eran tablas y tablas y tablas para tratar de categorizar, o sea, establecer las categorías. Eso fue un trabajo muy dispendioso, porque es que era demasiado en términos generales. Ahora, digamos que desde ese lado la información era abundante. Ahora, desde el lado del modelado específico, entonces llegar y decir, venga, esto se relaciona con esto, era muy escaso. O sea, pasamos de un lado al otro. Por ejemplo, todo el tema de salud fue muy difícil de incorporar en el modelo porque para eso se requieren estudios epidemiológicos, para establecer el grado de efecto que puede tener los niveles de contaminación y pasar a afectar. Entonces, ahí nos tocó trabajar con cierta incertidumbre, hacer algunos supuestos grandes frente al tema de las poblaciones. Encontramos, tampoco era muchísima la información. De hecho, en alguna parte tuvimos que trabajar con unos estudios que, si bien eran de Colombia, no eran de la ciudad de Medellín, sino eran para la ciudad de Bucaramanga, por ejemplo. Entonces, ahí nos tocó hacer ciertos supuestos y generalizaciones o trasladar alguna información para poderla incorporar en el modelo. Luego, para la toma de decisiones en el modelo fue también bastante difícil todo el tema de la toma de decisiones del individuo, de alguna manera, o en términos generales, frente a qué toma se establece el uso de un vehículo, ¿no? Porque dependiendo del número de viajes, tú estableces también el número de viajes, estableces los niveles de contaminación, y los niveles de contaminación te van a establecer las emisiones, los enfermos, bueno, en fin. Entonces, allí también fue un tema complicado. Esto en términos de, digámoslo así, conceptuales. Ahora, dificultades administrativas, todas las que tú quieras. Este proyecto es un proyecto que se inicia finales del 2019 y nos cruza pandemia. Entonces, todas las dificultades que trae la pandemia para, trabajar en algo que apenas estábamos iniciando. Y bueno, esas son algunas de las cosas que les puedo contar aquí rápidamente, de dificultades de la investigación. Bueno, muchas gracias, Laura. No veo aquí alguna Sí, yo pregunta en sí el veo una chat. manito. Sí, 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 yo sí, no veo. sí, Dale, no sí. sé. Ah, ya, ay, Elena Valentina Gutiérrez. Pregunta, por favor. Qué alegría verte, Valen. Hola, Hola. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? muy bien, Qué emoción verlos. lo mismo. Bueno, Laurita, muchas gracias por la presentación. Yo creo que no alcancé a ver una primera parte, pero yo estoy muy impresionada porque como yo alcancé a conocer solo la parte de la revisión y de la sistematización de los indicadores, es pues muy grato ver ¿cómo se llama esto? La interfaz de usuario que se creó. Entonces, pues felicitaciones. Yo me voy a atrever ahorita a dar un par de respuestas de lo que Dani te preguntaba de las cosas difíciles, pero al mismo tiempo como de las cosas gratas, porque pues yo creo que fue un proyecto fructífero, en particular en la formación de estudiantes, en tener la experiencia con ellos de someter un manuscrito. Bueno, todo eso me pareció que yo aprendí mucho del proyecto. Bueno, y también amarrado a la pregunta de Dani, pensaba, pues él se me adelantó un poquito en la pregunta y tú ya la estabas respondiendo. Yo sé, no sé, creo que no está ahí incluido el detalle, pero me llamaba mucho la atención el tema de los datos en salud. Pues como a mí me interesa
en la literatura que veíamos, por ejemplo, en China, donde hay ciudades, pues se supone que China es un país en vías de desarrollo, que ha crecido muchísimo, pero los problemas de calidad de aire, por ejemplo, en unas ciudades específicas son terribles, y hay registro de enfermedades respiratorias, cardiovasculares, entonces encontrábamos que allá sí se tomaban esos registros para ver las tasas de morbilidad, cada cuánto se enfermaban las personas, bueno, los estudios que tú dices epidemiológicos. Entonces ahí tengo como dos curiosidades. Para los datos que se consideraron en el modelo, ¿se incluyó algo de registros de salud en el modelo o no se pudo hacer en salud? Vale, sí incorporamos registros de salud. Es decir, ¿qué nos dimos cuenta? Que, a ver, un supuesto erróneo que nosotros teníamos, al menos lo digo a nivel personal. Es decir, el tema de la calidad del aire tiene un tema de retardos y no es que porque tengamos unos problemas de calidad del aire, entonces nos vamos a morir todos. Sí, no, de acuerdo. Entonces, pero ¿y entonces cómo calculamos los muertos? Que era lo que nosotros decíamos, ¿cómo llegamos a los muertos? A Sí. Cuantificarlos. Entonces, lo que encontramos es que sí, el tema de la calidad del aire entra a acelerar ese proceso, pero en las personas enfermas. Sí. Y entonces, ¿qué se tuvo que hacer? Entonces, se tenía que tener una población enferma preestablecida que se venía aumentando por todo el tema de calidad, ¿sí? Ok. Y en esa población enferma, con unas probabilidades, se establece el número de muertos, pero no es de toda la población, es de una fracción de la población que tiene que ver con la población enferma. Okay. Entonces, ahí fue donde se incorporaron esos datos de salud. Tuvimos que establecer cuántas personas hay enfermas con los diferentes tipos de enfermedades que hay. Eso te iba a preguntar, o sea, se utilizaron los códigos de clasificación de las enfermedades para decir Sí. cuáles se incluían, ya. Ahora, ¿cuáles? Y, ojo, no todos los contaminantes tienen todo, o sea, es decir, si Sí. tú tienes dióxido de carbono y supongamos que tienes cáncer de pulmón, Sí. no todos los contaminantes te van a matar, dependiendo O de te la van a afectar enfermedad. igual, sí, de acuerdo. Sí, entonces dependiendo de los contaminantes y de la enfermedad que tengas de base, hay la probabilidad de muerte. Okay. Ahora, ¿qué pasó? Algunos datos de algunos contaminantes no teníamos ningún tipo de información, por lo tanto eso no se incluyó. O sea, si ya no había absolutamente nada ni de dónde, ni de Bucaramanga, ni de nada cercano, eso no se pudo incluir. Pero entonces, ¿cómo trabajamos todo el tema de salud? A partir de que cada contaminante con cada enfermedad de base, hicimos como un comparativo, que no tengo acá la tabla, pero llegamos a obtener una tabla para cuantificar el número de muertes Ya. probables con cada uno de los tipos de contaminantes, dependiendo de la enfermedad de base. Ok. Esa es Sí. la manera como se cuantificó de alguna manera el tema de uno de los aspectos de salud. De hecho, creo que ahí respondes mi segunda pregunta, porque viendo los tableritos que se hacían en la interfaz, me preguntaba si había algún indicador donde mostrara los contaminantes, sus niveles en sus indicadores respectivos y su efecto, digamos, relacionado con las tablas salud. de las enfermedades. Y entonces, Sí. en el modelo se miden con las muertes por ese diagnóstico. En de la pacientes, sí, que en la enfermedad Ya. base. Y adicionalmente también se cuantificó el efecto que se tiene de largo plazo con los contaminantes con la disminución de la vida promedio. Es Ya. decir, esto es Buenísimo. ¿Como la que expectativa de vida? sí, la expectativa de vida en un largo plazo se ve afectada Sí. por el tema de los contaminantes y eso, digamos que ahí había un poco más de literatura, digamos que Esteban, tú que conoces la investigación de Esteban, ya había trabajado, esa es la manera como usualmente se ha incorporado en modelos el tema de salud, simplemente como el efecto en la reducción de la calidad de vida, hasta ahí se llegaba. Todo el otro lado es, digamos, un aporte. Ok. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Gracias, Dani. Ay, bueno, yo pongo en contexto a los asistentes. La profesora Valentina hizo parte de este proyecto. Ella fue quien estuvo liderando todo el proceso de revisión de literatura. Cuando yo les hablaba al comienzo de la presentación de que nos chocamos así con todo ese mundo de
lo que era la evaluación de la sostenibilidad y todo lo que tenía que ver con transporte, ella también fue una de las personas afectadas con todo eso, pero también beneficiada pues, de darnos cuenta del mundo que no nos habíamos dado cuenta que existía en la comunidad académica que tiene que ver con la evaluación de la sostenibilidad. Entonces, para poner en contexto a algunos de los participantes aquí. Muchas gracias. Gracias, Laurita. Bueno, yo no veo más manitas levantadas. Me dirán ustedes si hay alguien a quien esté yo omitiendo. O si no, pues cerramos el espacio en este momento. Entonces, agradecerle a Laura, como siempre, por su claridad y a ustedes por la participación en nuestras jornadas. Los esperamos en la próxima, que probablemente va a ser el tercer miércoles del próximo mes. Muchísimas gracias a todos y nos veremos. Muchas gracias por su asistencia. Muchas Y bueno, nos gracias. estaremos Chao, viendo en la Jane. próxima Muchas gracias. jornada de conferencias del grupo.